El idioma español, o también llamado castellano, es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna, solamente por detrás del chino mandarín. Su globalización y expansión crecen a grandes pasos. Según la Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal español y del latín medieval espagnols, que significa de España, que era el nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Roma tenía una cultura colonizadora impresionante, pues todo territorio que conquistaba lo hacía suyo, lo hacía parte de su cultura e idioma, y lo quería como suyo. Es decir, lo romanizaba, algo que solo Roma podía hacer. La península ibérica forma ya parte de Roma. En este punto se instauran dos diferentes tipos de habla, que inclusive hoy existen. Aunque hablemos todos el mismo idioma, dentro del español es muy distinto el idioma que habla una persona de ciudad, quizá con estudios universitarios, del idioma que habla una agrícola que se dedica a la labor del campo. Ninguno es mejor ni peor, tan solo es distinto, pues utilizan un vocabulario muy diferente, y sin embargo estas dos personas, teniendo estas expresiones y este vocabulario tan diferente, pueden juntarse y entenderse perfectamente. Esa es la gran maravilla de un idioma común, porque hay bases gramaticales y vocablos básicos que todos dominamos. Esto mismo pasaba en el Imperio Romano. El latín que se hablaba en Italia se entendía perfectamente con el que se hablaba en la Galia o en Francia, y en a la vez se entendía perfectamente con el que se hablaba en España, porque tenían una misma base. Aún así habían dos tipos de habla, el sermo urbanus, el sermo rusticus. El sermo urbanus era el latín clásico, aquel que vemos escrito en los libros y en inscripciones de los edificios. Es el latín que normalmente estudiamos, un idioma con declinaciones con sintaxis interrelacionadas. Todo encaja perfectamente. Era tanto hablado como escrito, pues lo usaba la gente de ciudad que tenía culturas. En Roma habían escuelas públicas, que fueron la base de la unificación en la cultura y en el idioma, que era requerido para llevar toda la administración de un imperio. Por otro lado, las escuelas no llegaban a todas partes, y a este latín que hablaba la gente del campo y sin una educación formal se le llamó latín vulgar, que no era escrito, pues no sabían escribir, solo era hablado. Se usaba a menos declinaciones y además se mezclaba con otras lenguas regionales que existían antes de que llegaran Roma. Sin embargo, Roma logró que hubiera una unidad idiomática en donde hablantes de latín clásico y hablantes de latín vulgar se podían comunicar con toda naturaleza y entendimiento. Cuando entran los visigodos y las tribus bárbaras en la península ibérica en el siglo V, el latín clásico se va perdiendo y el latín vulgar gana más énfasis. En el siglo V el latín hablado empieza a cambiar por la falta de comunicación y la falta de estructura unificadora que era la escuela, y empiezan a aparecer formas diferentes en Italia, España, Francia, etc. Inclusive formas aún más diferentes dentro de Italia, España y dentro de Francia. Estas han dado origen a las lenguas romances posteriores. En ese siglo empieza a haber mucha invasión y mucha migración de los visigodos y otras tribus bárbaras. Estos invasores abandonan su lengua porque encuentran que el latín y la unidad del idioma que tenía la gente donde ellos iban les servían más para comunicarse con ellos. Además tenían mucha más capacidad cultural que las lenguas que ellos traían, así que rápidamente se adaptan. En este siglo el latín clásico escrito permanece, aunque en ámbitos reducidos y sobre todo ligados a la iglesia,
Para ese punto ya había alcanzado bastante aceptación entre los romanos. Sin embargo, de la pulcritud y conexión espectacular del latín clásico, se empieza a escribir de un modo menos sofisticado que llamamos bajo latín, y que es la lengua en la que se escribió durante toda la Edad Media. Fue el vehículo de enseñanza en todas las universidades que se fueron creando en Europa. Asimismo, el latín vulgar continúa evolucionando constante y rápidamente. Ya en el siglo VII podemos llamar la lengua hablada un idioma diferente al latín vulgar, que es lo que se empieza a llamar romance, que tiene su origen léxico en Roma, o quizá mejor dicho prerromance, porque es una etapa muy temprana de estas lenguas. En la península ibérica, a grandes rasgos, existían los dialectos prerromance, que después daría origen al portugués, leonés, castellano, navarro-aragonés, valenciano-catalán y el mozárabe, que era ese mismo latín vulgar, que mantuvieron los cristianos aún siendo dominados por los árabes. El castellano era el dialecto menos conservador de estos, pues en el siglo X el reino de Castilla logra desligarse de los visigodos, por lo que su habla y escritura empieza a cambiar en formas que no existían en otras lenguas romances, como la pérdida de la F al principio de las palabras, hijo, hacer, humo, hierro. La F cambia a H porque ambas tenían fonemas muy similares en la época, al igual que la aparición del fonema J, abeja, ajo, hoja. La conversión de CT a CH, hecho, leche, noche, derecho. La diptongación de las palabras O, tónica en UE y E, tónica en IE, puente, huevo, sueño, viejo, hierba, etc. Y por último, PL, CL y FL, en ella, lluvia, llano, lleno, llave, llama, llorar. La evolución del latín al español. En el siglo XI, Castilla ya es un reino, y durante los siglos, con la reconquista de los árabes, el castellano va desplazando la lengua mozárabe y el resto de las lenguas regionales. La primera gran obra en la que la lengua vulgar se utiliza con fines literarios. El español es una lengua romance, cuya lengua madre es el latín. A lo largo de los siglos, la palabra latina ha ido evolucionando y cambiando hasta dar lugar a los términos españoles actuales. El latín, hablado en Península durante la romanización, fue evolucionado hasta dar lugar a una nueva lengua, el castellano. Los cambios fonéticos que sufrieron las palabras se sistematizan en una serie de reglas fonéticas que normalmente encontramos aplicadas en una gran parte de las palabras de origen latino. Evolución del léxico latino al castellano. Palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y latinismos. La lengua española, como el resto de las lenguas romances, procede del latín hablado por los soldados y comerciantes romanos que afincaban en las provincias conquistadas. Este latín era una lengua popular, que a veces no seguía las normas del latín literario. Por lo tanto, las lenguas romances derivadas del latín vulgar, no de culto, aunque no dejan de ser de la misma lengua. Debe tenerse en cuenta además que en cada provincia romana esta lengua sufría una influencia distinta, según la lengua que se hablaba antes de la llegada de los romanos prerromana. Desde la caída del imperio, finales del siglo V, se asentó más de diferencia entre los dialectos debido a las invasiones bárbaras y cada provincia fue formada su lengua con sus propias palabras. Según unas leyes fonéticas, la evolución, aunque todas tuvieron un tronco común al latín vulgar. Estas palabras surgidas desde el nacimiento de una lengua y sujetas a unas leyes fonéticas regulares son las palabras patrimoniales y construyen la base de nuestro léxico. En español, un 70 y 80% son palabras patrimoniales, también denominadas palabras tradicionales, derivadas del latín. Desde el Renacimiento hasta hoy se han seguido introduciendo además palabras nuevas de la lengua latina o de la griega para designar nuevos conceptos. Estas palabras ya no están sujetas a las leyes fonéticas, sino que solamente han sido adaptadas para no parecer extrañas, pero mantienen su forma original. Son los cultismos. Frecuentemente de un mismo término latino derivan dos castellanos, uno patrimonial y uno cultismo. Son los dobletes. Algunas palabras, no muchas, presentan algunos rasgos de evolución, pero menos de las palabras patrimoniales son los semicultismos. Además, conservamos algunas palabras o expresiones en lengua latina sin ningún cambio, son los latinismos.
Por otro lado, en 1492, en este año se publica la gramática. Se echa por fin a los árabes de la península después de casi 800 años y en ese mismo año se descubre América. Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. ¡Hasta pronto!